Facu Díaz, muy buenas. Pasa? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos, tío, aquí en tu programa. Gracias por invitarme. Oye, tú te identificas como monologuista eurolatino, comunista romántico, inmigrante uruguayo y medio catalán. O sea, ¿por qué tan imputado tan pocas veces en la Audiencia Nacional? Poco me ha pasado, ¿no? ¿Poco te ha pasado para lo que eres? Es que la gente a veces se echa las manos a la cabeza como diciendo, joder, Facu, un perseguido. Y digo, no, hombre, no, tampoco ha sido para tanto. Con todo lo que me podría haber pasado, la verdad es que, bueno, yo siempre estoy permanentemente pensando que pronto va a llegar otro conflicto con la justicia que relance un poco más. Cada vez que veo que yo me voy para abajo, digo, una querellita ahora. Porque tu estreno en este mundo es con 18 años. Acababa de cumplir los 18 hacía relativamente poco y me llamó mi madre diciéndome que me buscaba la policía. Y yo, wow. Claro, en ese momento empecé era como Matrix, aquello, caían palabras y letras de cantidad de posibilidades que podían ser y al final fue la tontería de la pistolita de juguete. Con Carlos Cuesta. Con Carlos Cuesta y con Montse Suárez de Manos Limpias, que yo mientras salían ellos apunté a la tele con una pistola de juguete y lo interpretaron como una amenaza de muerte, que yo sostengo que desde su punto de vista es razonable y está bien que ellos se hayan preocupado y hayan dicho, oye, aquí está pasando algo. Luego no fue más allá porque se dieron cuenta de que no era un peligro, sino que era un imbécil imberbe que estaba bromeando desde su casa. Y luego escribiste, o sea, fuiste pionero en este sentido, escribiste en Twitter, quemar iglesias me parece una barbaridad si no hay nadie dentro. Yo entiendo que esto fuera de contexto pues puede parecer una auténtica barrabasada. Y fue un nuevo delito de odio por un tuit. Pero en este sentido fuiste un pionero, ¿no? A lo que quiero decir que en tu momento era como ¡hala, qué bestia! Es que repasar así mi currículum es lamentable porque parezco un gilipollas y posiblemente lo sea, pero es que enumerar estas cosas así, es que tiene un contexto muy claro y además explicado creo que no parece tan grave. Oye, si yo cargo con la de la impresora, ¿tú cargas con esta mierda? Hombre, claro, sí, por supuesto. Vale. Pero eso fue un día que era una cosa divina. Cayó un rayo en una iglesia, en un santuario muy bonito que se llama Santuario de Muxía, en Galicia, el día de Navidad. O sea, un rayo quema una iglesia el día de Navidad, pues Twitter evidentemente se puso a toda máquina a funcionar con todo tipo de chistes de iglesias quemadas y movidas así. Entonces yo ese día hice 2 tweets, uno en el que decía que me había parecido horrible lo que había pasado, porque es verdad que era un sitio súper bonito. Y luego, como todo el mundo seguía con la coña de las iglesias quemadas, yo puse un tuit que tiene ese girito, ¿no? De decir, quemaron iglesias me parece una barbaridad si no hay nadie dentro. Esa fue la que más me gusta de todas, porque esa es la Fiscalía de Oficio diciendo, hasta aquí hemos llegado, a este muchacho hay que empurarle. Y me denunciaron, bueno, hizo un informe la Brigada de Información de la Policía Nacional, lo remitió a Fiscalía y Fiscalía dijo, impútese a este jovencito que va a tener que dar explicaciones sobre esto. Y luego en La Tuerca hiciste un sketch en el que imitas un poco o utilizáis la imagen de la disolución de ETA como haciendo ver que es la disolución del Partido Popular y ahí te vuelven a imputar. Sí. Al final la pregunta es, ¿cuál es el límite? ¿A quién pondrá freno a esto? ¿Por qué cosas que pasaban hace 20 años, por ejemplo, la bola de cristal? Yo creo que ahora llevaría a la cárcel a algunos, o algún sketch de Femenino Cansado llevaría a la cárcel a alguno. Bueno, ¿qué ha pasado? Creo que ahora, de alguna manera, solo pueden reprimir los que tienen pasta y tiempo como para dedicarse a denunciar a otros y a llevarles ante la justicia, ¿no? Estamos viendo cómo se utiliza en muchísimos aspectos de la vida política la figura de la acusación popular como pues, donde interviene gente que simplemente tiene dinero y medios para meter en problemas a otros, ¿no? Y la parte preocupante de la falta de libertad de expresión viene por ahí, de esa gente que se dedica a buscar a quién le puede joder la vida, a gente joven, a gente que pone cosas en Twitter, de repente les denuncian. El caso de Valtònyc, que viene de un fulano que es un empresario que ahora es el de Vox de Baleares, como no, por supuesto. Pues un tío con pasta, con poco intelecto y poco tiempo, o sea, y pocas cosas que hacer, que dice, pues voy a joderle la vida a un chaval que hace rap. Si un chaval de 18 años te viene y te dijera, oye, yo creo que tengo que ir por aquí, da igual, yo escribo esto, tú le dirías, ¿sigue? O, oye, te puede pasar como a mí. Yo a gente que me ha respondido cosas gravísimas en Twitter, no dirigidas a mí, sino como de yo colgar algo y ver que la gente se enfada y pone... A algunos les he mandado algún privado, les he dicho, borra esto que te va a traer problemas. Porque ya me conozco cómo funcionan estas cosas y ya sé...
Pero yo nunca he tenido... Yo creo que ya estoy metido en una vorágine bueno, pues de faltas de respeto y de contubernios judeo-marxistas que yo ya no puedo echarme atrás. Yo ya tengo, digamos, esta etiqueta y este perfil y me gusta bastante, ¿eh? O sea, me desenvuelvo bien en este tipo de comedia y creo que no sé hacer otra. El grupo Adeván fue identificado el otro día por la Guardia Civil por cantar una canción contra la monarquía que llevan cantando 20 años. Tú has dicho antes, has mencionado a Valtònyc, el caso de Dani Mateo. ¿Tú crees que ahora mismo el humorista se lo piensa dos veces, o el artista en definitiva se lo piensa dos veces antes de hablar o de criticar a según quién? ¿Y que por ese lado ha ganado el poder? Con la monarquía sobre todo. Estamos en un momento bastante guay, aunque no lo parezca, para la comedia. Mucha gente está empezando a trabajar en ventanas con mucha más visibilidad. La tele está apostando bastante por la comedia, la radio también, plataformas digitales que también lo están haciendo. Y todos nos estamos encontrando en mayor o menor medida con algunos topes, y uno de ellos suele tener que ver con la monarquía y la familia real. Pero al mismo tiempo estamos descubriendo que ni siquiera son posiciones políticas, son posiciones de miedo, es decir, las empresas y los grupos de comunicación tienen miedo a verse metidos en problemas que tengan que ver con un delito de injurias a la corona y tal, o amistades personales. Una cosa personal. Este señor es amigo del rey, con lo cual en este grupo de comunicación no se habla del rey porque son amigos. La censura es mucho más cutre de lo que pensamos. No tiene que ver con un entramado en el que no, porque si se agitas a la juventud contra la monarquía. No, es que este tío es colega del rey. Y cuando se vaya a cenar con él no quiere que le reproche que en sus programas se hable de él. Punto pelota. ¿Vivir solo o con Miguel Maldonado? Hombre, vivir solo. Yo ahora vivo solo y estoy muy bien, pero también vivimos muy cerca, nos vemos mucho. Lo pasamos muy bien viviendo juntos, pero hay momentos en el que o nos separamos o nos matamos. ¿Broncano o Buenafuente? Hostia, qué cabrón eres. Me estás poniendo en un aprieto terrible. A ver, yo me río muchísimo. Me río muchísimo. Mira, fíjate, es que te he encontrado una manera de quedar de puta madre. Me río mucho más con Broncano, pero veo más a Andreu Buenafuente. ¿Qué podemita eres? Un poco, he quedado un poco... o sea, me parece que lo que hace Broncano es de un consumo más de... pues me lo pongo a veces para quedarme dormido. Me pongo La vida moderna y me quedo dormido con eso. O sea, que no requiere de una atención tampoco especial. Pero el Leitmotiv sí que es un programa que me gusta sentarme a verlo, que tiene... bueno, es un poco más adulto, creo, y esa es la diferencia que se le intenta dar también a los dos programas. Entonces, Broncano, consumo rápido, fast food, y Buenafuente es una cosa un poquito más... Están los dos invitados, aprovechamos. ¿Ah, sí? Para que vengan. ¿Te han dicho algo? No, ¿Han pasado de tu culo? pasan de mí, sí. Solamente hemos conseguido a ti. Por eso estoy yo aquí, ¿no? Como batería que eres, Lars Ulrich, de Metallica, o John Bonham, de Led Zeppelin. Aprovecho este momento, estas cámaras y estos micrófonos que buenamente me habéis cedido para decir que Lars Ulrich, el batería de Metallica, es un asqueroso y es uno de los peores baterías de la historia. Es un puto fraude, con lo cual, sin lugar a dudas, me quedo con John Bonham. Desarrolla, por favor. Es malísimo, es malo, es un tío malo, lo que pasa es que está en una banda muy potente. ¿Te ha quitado una novia o...? No, pero preferiría que me quitara una novia que dejara de tocar la batería, porque la toca con el culo el cabrón. Pero en serio, ¿este odio hacia...? Pero porque se ha generado, digamos, se venden baterías con su nombre y baquetas con su nombre. Y tú lo llevas mal. Y es un tío muy malo. Y hay chavales que le tienen como referente y cuando aprenden a tocar la batería dicen, ¿toco mejor que él? Pues cualquiera toca mejor que él, porque es un desastre el asqueroso. Y como no va a haber esto nunca, porque es un danés loco, borracho, pues ya está, no hay problema. Para ir a cenar, ¿Javier Cárdenas o Jiménez Los Santos? Jiménez Los Santos, sin lugar a dudas, porque por lo menos tiene un cerebro maligno, pero tiene un cerebro. ¿Con quién compartirías escenario? ¿Con Boadella o con Felizuco, que te tiene bloqueado en Twitter? Felizuco me tiene bloqueado en Twitter. Yo creo, igual aprovecho también desde aquí. Voy a lanzar todo el rato mensajes. Felizuco, desbloquéame. Somos compañeros de gremio, los dos nos dedicamos a hacer el ridículo por dinero, con lo cual, compañero... Yo creo que Felizuco, yo si hacemos las paces, a tope con él. ¿En una final de un mundial irías con Uruguay o con Cataluña? Con Uruguay. ¿Y eso? Pero porque es en realidad, no veo mucho fútbol, pero cuando juega Uruguay sí que me aparece algo como muy animal, muy primitivo, que me hace, a veces
Estuve siguiendo un poco la Copa América. Sí, o sea, no me vas a ver nunca así, pero si Uruguay juega un partido... Claro, la manita así. Si Uruguay juega algún partido importante, me pone bastante... ¿Y el acento te sale? Sí, sí, claro. Hablando con mi hermano o con mi madre me sale el acento, sí, sí. Como jefe, ¿Antonio Ferreras o Pablo Iglesias? Hostia. ¿Hitler o Stalin? Bueno, la verdad es que los dos, digamos, en su papel de jefe, los dos han sido muy agradables, uno más breve que otro. Con Ferreras estuvimos muy poco tiempo, pero la verdad es que los dos, es verdad que son perfiles en este puesto, digamos, de jefes bastante parecidos, porque con los dos he tenido la misma experiencia de que tuvieran que dar la cara por mí ambos ante otros estamentos diferentes. Y lo han hecho los dos. Pablo, cuando me fichó para la Tuerca, no fue una decisión muy popular dentro del equipo y él dijo que para adelante y se la jugó y al final salió guay. Y me consta que Ferreras también tuvo que, y me parece bastante creíble, que tuvo que torear un poco con algunas personas para que nosotros pudiéramos trabajar ahí. ¿Cómo se lleva esto de llamar facha a Rivera y encontrártelo en los pasillos de La Sexta? Bueno... Digo, porque a mí me pasa cada día. Ya, tú estarás más acostumbrado. Yo sufría un poco en A3 Media, debo decir, porque me encontraba con alguna gente bueno, con la que yo había sido muy beligerante y es verdad que, bueno, pues eres un chavalito con el Twitter y te pones ahí. Pero, bueno, pues te lo comes y ya está, y te lo comes con papas. Yo qué sé, yo por ejemplo con Marwenda me pareció que él no tenía ni puta idea de quién era yo y eso me vino muy bien porque al ser un señor muy amable y muy cordial, pues había una relación, vamos, de 2 días que le he dado la mano y le he visto. Pero luego sí que ha habido algún otro en La Sexta que no sabía trasladar, digamos, el lenguaje de las redes a una cordialidad mano a mano. ¿Quién? Marlaska. ¿Marlaska? Marlaska. Sí, pero es progre y mola, ¿no? Sí. Es un guardia civil en la televisión. Es que le falta llevar placa y pistola al señor Marlaska. Es un tío chungo, sí. Marlaska, por ejemplo, vino a reprocharme comentarios que yo le había hecho. Conmigo tuvo una época muy hater en Twitter. El tipo vino a reprocharme comentarios que yo había hecho en redes sobre él. Luego los revisé y ninguno era especialmente faltoso. Eran críticas políticas que yo le hacía. Y vino en un tono muy macarra, tío, muy desagradable, desagradable. Además, un día que no estaba Ferreras, buscó el día para hacerlo. Pero es como bajito, ¿no? No lo sé, pero vino por mí que yo hubo un momento en el que pensé que me iba a soltar un galletón en la cara. Y dije, este señor se ha vuelto majara completamente. Esto es la primera vez que lo cuento. Tienes aquí una exclusiva. Me lo estaba guardando para algún día especial. Te voy a enseñar un vídeo. A ver qué opinas. Hostia. Buenos días, estamos en el aeropuerto. Camino de Almería, vamos a la farmacia porque Antonio tiene jaqueca, pero para dolor de cabeza el que le vamos a dar a Pedro Sánchez. No va a haber paracetamol en el mundo. Ay, Soraya, Soraya. Bueno, tío, esto, joder, tú lo sabrás. Los equipos de comunicación de los partidos son muy cabrones y le dicen, Soraya, haz un vídeo para las redes. Te empiezan diciendo, esto va a molar. Esto va a molar, esto lo va a petar, ya verás. Y luego lo segundo es, no lo ha hecho nadie. Claro. Y bueno, pues esa mujer pues hace el vídeo que le dicen que haga y claro, y sus dotes de comunicación pues a lo mejor no son las mejores y pasan estas cosas, pero no hay que hacer sangre tampoco, hombre. Pobre mujer que estará ahí en su casa acariciando un gato y partiéndose el culo. Llamazares, que es... Yo tengo a Coscubiela, yo creo que tú tienes a Llamazares, como bueno, un tipo especial de la izquierda. Tú hiciste un tuit que él se toma muy mal, ¿no? No me acuerdo, me he metido con tanta gente. Ya. El único que lucha contra la izquierda desde fuera de la Fundación Francisco Franco es Llamazares. Hostia, qué salvajada. Que me suena mucho a uno que yo dije una vez, el que más me gusta de Ciudadanos es Coscubiela. Y evidentemente enloqueció. Llamazares enloqueció contigo y puso una sobrada muy poco graciosa. Te ha pasado más veces, pero en privado, que políticos te hayan dicho, oye, tío, ¿de qué vas? Esto no lo hagas. Alguna vez, porque algunos tienen mi teléfono, pero con ese buen rollo de... ¿Cómo un rollo? Bueno, estaba intentando, digamos, con ese buen rollo que no sabes del todo si... Si es bueno.
Pero yo suelo contestar, poca cera te doy para lo que debería. Entonces, es una respuesta que suele encajar todo el mundo bastante bien. Digo, hombre, yo de vez en cuando reparto algunos palos a gente de mi trinchera, pero podría repartir muchos más. Y cuando se paran a pensar en eso, dicen, hostia, la verdad es que sí. De todos los políticos que has pasado por tu programa, ¿cuál te da más juego? ¿Cuál ha tenido más sentido de...? Tú, desde luego, que no. Ninguno. Yo no. Yo cero. No, lo dije hace poco en una entrevista. Digo, el cabrón se guarda los shows para el Congreso y cuando va a un show de comedia está... Bueno, sí, porque tal... Pues, ¿será mamarracho? Claro, para compensar. Tú nada, tú cero. Hombre, Iglesias dio mucho juego porque le gusta mucho darlo. Y de hecho dio algún que otro titular, estuvo bastante divertido. Y Garzón también, porque estaba muy... A la gente le sorprendió lo tranquilo que estaba. De hecho, le salió el acento malagueño, que en Madrid como que se le encoge mucho. Y eso a mucha gente le llamó la atención porque se le vio muy relajado y tal. Y no sé, tampoco han venido muchos más. Ana Gabriel estuvo impecable, con un equilibrio muy guay entre un discurso político muy, muy potente y darnos algún detallico así de coña muy divertido. Podemos. No me gusta ser pesimista, pero te iba a decir oportunidad perdida. No creo que esté perdida del todo, pero es un tren y si no se coge a tiempo, descarrila. Pablo Iglesias. Líder, con las cosas buenas y las cosas malas que implica ser un líder. Garzón. Alberto es un intelectual y creo que le iría mejor en la vida si se centrara en esa faceta. Yo, con el aprecio personal que le tengo, le desearía que se dedique a escribir libros y a convertirse en un académico y en un señor que teorice sobre economía y se deje de estas historias. Nuet. Nuet, superviviente. Me parece de las cosas que más miedo me dan en política es la gente que no sabe vivir fuera de la política. Errejón. Astucia. Zorro, vamos a llamarle Zorro, seguro que le gusta. Es un tipo de lo más brillante seguramente que habré escuchado yo cuando él todavía hablaba sin los filtros que tiene ahora. Hay infinidad de vídeos que a mí me hacían aplaudir con las orejas. Cuando veía, hay un debate que no sé si seguirá colgado en YouTube, en el que Monedero y Errejón le dan una cera a Ángel Carromero, que está en la mesa de la tuerca, y hablando sobre los significados de la rojigualda y todo esto, que dice, joder, si fueran estos todavía molaría que te cagas, porque ahí sí que yo me sentía al 100% identificado. Puyol. Padrino. Puigdemont. Pereza, tío, es que me da mucha pereza este señor. Vamos, es que no me he parado ni a pensar qué pienso de él. Junqueras. Dignidad. Cataluña. País. España. País de países. Facu Díaz. Mamarracho. Tú has pasado, como todo el mundo sabe, gran parte de tu vida en Cataluña. De hecho, todavía tienes algún contacto y te han preguntado 1000 veces por esto. ¿Cómo has vivido todo lo que ha pasado, sobre todo los últimos 2 años? Teniendo amigos aquí, gente que te decía, contacto con políticos. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, la verdad es que hasta el 1 de octubre era un tema que me tomaba con una visión bastante más cachonda. Y también porque es una matraca que lleva mucho tiempo funcionando, con lo cual hay un momento en el que o te ríes o te mueres, ¿no? Pero es verdad que el 1 de octubre fue como un ostión que hizo cambiar bastante el enfoque. Yo estaba como muy contento en Madrid, en mis primeros años en Madrid, porque decía, me he quitado eso. O sea, en mi parte más militante política, me he quitado esa parte que me estaba jodiendo bastante la cabeza, y aquí en Madrid la izquierda se tiene que dedicar a otra cosa. Y me parecía un avance haberme quitado la cuestión nacional de encima y decir, venga, pues aquí se pueden hacer cosas chulas. Pero hubo un momento en el que ya era inevitable que también afectara a cualquier militante de cualquier punto del Estado español. Lo que estaba pasando aquí era una cosa gravísima a partir del 1 de octubre. ¿Qué crees que es lo peor que se hizo? ¿O lo peor que hizo el independentismo? Uno de los errores del independentismo había sido
no asumir la derrota del 1 de octubre. O sea, yo creo que fue una derrota por parte del independentismo de la peor de las maneras, una derrota violenta y agresiva, pero no dejó de ser una derrota. Entonces, a partir de ahí, hacer la bola más grande, reconocer unos resultados que a todas luces no se podían reconocer porque simplemente se había impedido la votación en muchos sitios, mucha gente, muchos votantes del no se habían visto interpelados por ese referéndum, con lo cual pudo ser un acto de desobediencia muy guay, pero no se daban las condiciones para considerar esos resultados vinculantes en absoluto para iniciar ningún proceso de independencia. Entonces creo que faltó tiempo para recular, que los partidos independentistas se pararan a pensar y se pararan a plantear una nueva estrategia, pero es que también entiendo que a medida que vas sorteando las hostias de un lado y de otro, no puedes hacer pues es que no sé cómo se llaman en Esquerra, pero un congreso nacional o una asamblea nacional que haga la CUP y poner a repensar esta historia, decir, vale, nos han dado de hostias, nos han reventado, ¿qué camino cogemos ahora? ¿Son presos y presas políticos? Sí, yo los considero presos políticos y se me parte el alma cuando veo... He estado siguiendo en la medida de lo posible el juicio. Por streaming el juicio. ¿Qué te ha parecido? Nunca pensé que poniendo la C en el buscador de mi ordenador me iba a derivarlo primero a la página del Consejo General del Poder Judicial para ver un streaming de un juicio. Y bueno, pues me ha parecido, pues volviendo a lo de antes, una acusación popular que simplemente está ahí a efectos políticos para sacar un rédito político para ellos. Me parece, bueno, me ha parecido pues tiene que haber sido una experiencia terrible. Fíjate, yo soy muy poco partidario de los abogados activistas y de los juicios donde los activistas políticos van a exhibirse políticamente. Yo siempre he sido partidario de que los activistas lo que tienen que hacer es salir del talego y decir lo que haga falta decir para salir, porque donde son útiles los activistas políticos es en la calle. Se puede ser muy digno en un juicio y decir y pegarse un speech político de puta madre, pero si eso te va a llevar para adentro, mejor no lo hagas. Pero está tan claro que el juicio del Procés es una farsa y que les van a condenar que me pareció estupendo que gente como Cuixart dijera tengo 10 minutillos, pues os vais a enterar. ¿Cómo se soluciona? Hombre, yo creo que en el punto en el que ya estamos hay que pensar y hay que aceptar, por humillante que sea políticamente, la opción más práctica es la de trabajar en el indulto. Esta maquinaria ya no se puede parar, es decir, se les va a condenar y la política tiene que responder de la manera más práctica y rápida para sacar a esa gente de la cárcel. Aceptar un indulto es aceptar una condena, pero es una condena que se va a producir. Y la prioridad creo que tiene que ser sacarles de la cárcel, como sea, con un indulto, con una carta en la que digan lo que tengan que decir, pero esta gente tiene que estar en la calle, como sea. Y a partir de ahí, insisto en lo de que los partidos independentistas estaría bien que tuvieran un tiempo de reflexión y de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer funcionar esto? Es complicadísimo. Yo a veces hasta doy gracias por no ser independentista, por no tener que pensar en cómo articular estas movidas. Me ha gustado mucho que te hayan definido, Facu, como el Pachorras. El Pachorras. El Pachorras. Creo que es un nombre muy guay. No, ha venido a decir que cuando fui, vaya mierda, ¿sabes? Hombre, no... Vaya mierda lo digo cuando no estás tú delante, pero si tú ya lo... Bueno, El rollo es, Rufián, vaya ganas teníamos, vaya mierda. O sea, un poco Pero, así. ¿y tú crees que estuviste como te una juro, vedette allí? te juro que llevo igual un año diciendo, lo hice de puta madre. Facu está encantado. Y me acaba de enterar que no, que una mierda, ¿sabes? Evidentemente, ahora cuando me pregunten, ¿qué tal Facu? Diré, puta madre todo. Seguimos con redes, los dos sois personajes controvertidos en redes, amados y odiados. Qué diplomático. ¿Has visto? Os voy a leer una serie de insultos que os han dicho alguno de los dos. Y a ver si los reconocéis como propios o pensáis que es de la otra persona. Claro. ¿De acuerdo? Uf. El primero. Curioso que tu retraso no sea concorde a tu creatividad. Es que los tengo... Este es mío, porque es que los tengo grabados a fuego en la mente todos. Es el Como concorde. lo dijeron hace poco en el Twitter, sí, sí. Siguiente. De sinvergüenzas como usted está Potemos lleno. Pírese a su país, pero antes deje los euros que robó.
Hombre, a mí esto no me consta haberlo recibido. Lo de los euros diría que soy yo. Y puede haber mucha gente que piense que tú eres de Podemos. Me ha pasado. Claro. De hecho, en un restaurante un tío me dijo, ¿nos podemos hacer una foto? Te admiro mucho, de Madrid. Te admiro mucho y tal. Y yo, sí. Volvió al cabo de rato, te admiro mucho, muy bien, sigue así. Y cuando me voy me dice, venga, un saludo, Alberto. No. Garzón. No. Hostia, para una vez que alguien reconoce a Garzón. Hostia. Y un poco de atención que recibe. Hostia, y no es él. El insulto era para ti, Facu. ¿En serio? Sí, ¿y los euros que has robado cuáles ¿Los son? euros que he robado? Sí, he cambiado a su país porque ponía Uruguay, entonces ya era como muy fácil, pero era para ti. Hostia, pues de verdad que no me consta haberlo... Hostia. Pero es que son muchos, ¿eh? Quiero saber el sexo de X, de uno de los dos. No sé si es hombre, mujer o transexual. Esto me lo dicen a mí mucho porque tengo aspecto de señora, a veces. Facu, ¿no? Esto, claro. Te lo dicen mucho. A mí si yo ya tengo aspecto de señora, con la aplicación esta que te pone la cara de viejo, parezco mi abuela, tío. Es que es flipante. Síndrome Paul McCartney, ¿no? Un poco. Un poquito. Sí. Esta es muy fácil también. Ponte el reloj en la izquierda, gilipollas. Yo. Y se tiene que mirar. Yo no me había dado cuenta hasta que lo he leído. Pero vea, la excusa mala es que como soy zurdo, si no le doy de hostias a las cosas con el reloj. Siguiente, XXX, el nombre de uno. Amigo del gordo Arnaldo, deja de comer pollo, que tiene mucha hormona. Yo, ese colega Arnaldo, ¿no? Claro, el amiguito... Aquí el amiguito de... Que la foto con Otegui. El amiguito de los terroristas no soy yo, aunque también es verdad que me lo dicen mucho. Pues de hecho es para ti, Facu, también. ¿Ah, sí? Sí. Hostia. Amigo del gordo Arnaldo, deja de comer pollo, que tiene mucha hormona. Hostia, macho. Pero Hostia, no conocéis bien a vuestros pero haters. pues parece ser que solo retengo los recientes, porque el primero que me has dicho era de hacía poco y lo tenía muy claro, pero bueno, hombre. No, yo reconozco que tengo un punto, no sé si sado, de Leo. Y no me afecta. Tú haces una cosa pero feísima leo. que es retuitear. Pero no es fea. Es Está feo porque es echarle a los perros ahí a la gente. De hecho, tú tienes un tuit. Señor mayor así. ahí en su casa que te pone gilipollas, viva España, y tú le mandas a 18.000 colgados. Pero es para que él necesita llegar a más gente. Él quiere eso. De hecho, Facu, tú tienes un tuit con un GIF que es cuando Rufián te retuitea y es como una avalancha de nieve. Sí, es verdad, es cierto. Sí, porque una vez pasó. Claro, es que yo estoy tranquilísimo en mi casa, pongo algo que parece que no va a generar mucho jaleo, lo retuiteo a este señor y me tiro toda la tarde como, ay, que... Bueno, Facu, vamos a hacer el selfie, ¿vale? Fotillo. Una fotillo, escoges la palabra y lo hacemos, ¿Y ¿vale? si lo hacemos, lo podemos hacer haciendo así, como hacen Carlos Herrera y compañía cuando quedan todos a cenar con Girauta, Vale. que señalan con el dedito? Pero, y como serios, ¿no? Sí, claro, se ponen como desafiantes. Como, Vale, mira qué marisco este, buenísimo. Venga, va. Tú dirás. Abascal. 3, 2, 1, Abascal. Abascal.